Te doy la bienvenida a este primer capítulo donde te mostraré cómo realizar tu primer circuito esquemático y sus librerías en Altium Designer. Lo primero que haremos será elegir un circuito electrónico. En esta ocasión, yo realizaré una placa entrenadora para compuertas lógicas. Una vez abierto el programa Altium Designer, procederemos a la pestaña File, New y daremos clic en esquemático. Se nos abrirá la ventana. Nuevamente iremos a la pestaña File, New y ahora crearemos el PCB. Una vez creados los dos archivos, ya los tendremos listos en nuestra pantalla de navegación. Como podemos observar, tenemos las dos pantallas, tanto el esquemático como el PCB. Lo que procedemos ahora es a cerrar la pestaña que no estemos ocupando, en este caso el inicio de Altium Designer. Una vez que tengamos las dos pantallas abiertas o los dos archivos, Free Documents, clic derecho, se nos desplegará un nuevo menú. Añadir nuevo documento o nuevo proyecto, le damos en otro y buscamos el proyecto, en este caso donde lo vamos a añadir, y le va a ser Black Project PCB. Una vez abierto Black Project PCB, vemos que en la pantalla de navegación lo tenemos totalmente vacío. Entonces procederemos a colocar los archivos que previamente habíamos abierto, los añadimos al nuevo proyecto y ya estarán completamente añadidos a un proyecto. Daremos nuevamente clic derecho en el proyecto PCB que acabamos de crear y esto nos desplegará un menú en donde podremos guardar nuestro proyecto. Le daremos en guardar como. Una vez abierto esto, nos dará la ventana en donde guardaremos en nuestro proyecto tanto el PCB como el esquemático. A cada uno le daremos un nombre. Al final de cada uno tendremos que guardar el proyecto. El proyecto final tendrá una extensión .prjpcb. Esto nos ayudará para hacer el ruteo más fácil, de forma que los dos archivos que creamos, tanto el esquemático como PCB, se mantengan en sintonía. Como podemos observar, tenemos dos archivos, uno esquemático y uno PCB. El PCB es la pantalla totalmente negra y el esquemático tiene una cuadrícula en donde podremos implementar lo que son las librerías para así formar nuestro circuito esquemático. Como pueden observar, tenemos nombre, número, título, revisión y dónde se va a guardar el archivo. Cada uno de estos datos se vuelve importante para realizar cualquier tipo de proyecto, tanto PCB como diseño esquemático. Como podemos observar del lado derecho, las librerías que por defecto del programa vienen instaladas. Si no llegásemos a tener la barra de librerías del lado izquierdo, procederemos a la pestaña View y nos desplazaremos hasta encontrar la pestaña Workspace Panels. Y ahí tenemos las librerías, mensajes, archivos. Se nos abrirá una nueva ventana. Esa nueva ventana podría estar en cualquier parte de nuestro archivo. Una vez que la localicemos, para el acomodo nada más arrastraremos y pegaremos a un lado. Arrastraremos y automáticamente el programa la colocará del lado izquierdo con una nueva pestaña. Esas librerías que vienen por defecto del programa son las librerías principales para la creación de diferentes circuitos. Tenemos dos librerías totalmente, con una con conectores, en el cual existen diversos tipos de conectores, tanto headers como conectores ya profesionales dedicados y hechos para la realización de cualquier proyecto. En este caso podemos encontrar headers hembra, headers macho, y los podemos arrastrar a nuestro proyecto. Clic derecho sin soltar, arrastrarlos a nuestro proyecto, en este caso en nuestro esquemático. Y como pueden observar, podemos jalar uno o dos dependiendo de cuántos necesitemos. En este caso yo utilizaré headers de 8 y headers de 6. Asimismo buscaremos cualquier otro componente esquemático que nos podría servir. En este caso, como estoy en la carpeta de conectores, nada más encontraré exclusivamente conectores como conectores BNC, plug, headers hembra, headers macho, DB9, etc. Cualquier tipo de conectores. En la segunda carpeta o librería, en este caso device, encontraremos algunos componentes, digamos, comerciales, el cual nos permitirá realizar nuestro proyecto. En este caso, lo que estoy realizando en este momento es la disminución y acomodo de nuestras ventanas
a modo de que no nos estorbe tanto la vista. Esto lo podemos hacer en cualquier parte del proyecto. Lo que te permite el software Altium Designer es que tú mismo acomodes tu entorno de trabajo. Es un gran beneficio que muy pocos programas lo tienen, y este es uno de ellos, ya que puedes acomodar tus barras, puedes acomodar tus librerías, buscarlas más fácilmente, y ya conforme vas realizando tu distribución de trabajo dentro de tu software, se te hace una tarea mucho más fácil el buscar dónde tienes cada uno de los proyectos. En este caso, lo que estoy haciendo es acomodar y dar una nueva vista al editor, en este caso, que tenga fácil y rápido acceso. En este caso, como podemos observar, hay diferentes componentes. Hay fusibles, hay IGBT, hay inductores, transductores, hay inductores, LEDs, MOSFET, etcétera. Hay un sinfín de componentes que podemos ocupar. En este caso ocuparé los que me hacen falta en nuestro proyecto, que es de la placa entrenadora. Ocuparé un LED, así que lo arrastraré con clic derecho, lo tomaré y lo arrastraré a nuestro proyecto. En nuestro proyecto, pues ahorita les enseñaré cómo ocupar los componentes. Básicamente, estos componentes pueden duplicarse sin ningún problema. Sin embargo, tienen una nomenclatura la cual debe de cambiar. Si no cambia, quiere decir que pertenece al mismo tipo, y en lugar de estar ocupando dos, estaremos ocupando uno. Como podemos observar, también tenemos diferentes tipos de resistencias. Resistencias de 1 kilo, que es la RS 1 y la RS 2 y la RS 3. Las resistencias como tal no varían. En este caso podemos ocupar dos, que es la resistencia 1 y la resistencia 2. La resistencia 3 se adquiere a un calibre más alto de resistencia, es decir, las que trabajan a 1 watt, 2 watt, 3 watt. En este caso, la resistencia 1 y resistencia 2, una trabaja a medio watt y la otra trabaja a 1/4 de watt. La que trabaja a 1/4 de watt es la resistencia número 1, que es la que ocuparemos. En este caso saqué la resistencia 1 y la resistencia 2 para posteriormente darles un repaso simple de cuál utilizar. Ocuparemos también un dip switch de 8 y un regulador de voltaje, que aquí mismo los encontramos. Una vez teniendo todos estos esquemáticos, la librería se vuelve a ocultar para que nos deje un entorno de trabajo. Podemos dar clic derecho a los componentes y arrastrarlos. Al dar doble clic, se nos abrirá una nueva ventana en donde tendremos las propiedades de cada uno de estos componentes. En el designador viene como P y un signo de interrogación. Este signo de interrogación lo podemos cambiar, en este caso como designador P1. Podemos observar que tenemos diferentes propiedades que le podemos añadir o quitar a cada uno de los componentes. Al dar doble clic y modificar el designator, observamos que se quita el error, pero los otros tres que estamos seleccionando tienen un error porque no pertenecen a ningún tipo, no tienen un designador fijo. Todos pertenecen al designador de interrogación porque no pertenecen a nada a menos de que nosotros mismos le demos el designador. Lo podemos hacer con cada uno de ellos: el BR1, el D1, el R1, el R2 y así sucesivamente. Pero cada uno de ellos tiene que tener un nombre distinto de designador, ya que si los dejamos como R1 y R2, como R pregunta, el programa no sabrá identificar si pertenece a un mismo grupo o son diferentes grupos. Seleccionando el componente y dando clic en la barra espaciadora, podremos lograr que el componente rote en 90 grados. Bueno, ahora comencemos con la creación de nuestras librerías. Para eso nos dirigimos a File, a Project, y vamos a buscar la que dice Library Schematic.
Una vez abierta la pantalla de esquemático, comenzaremos a realizar nuestra librería esquemática. Como podemos observar, tenemos todo el entorno, tenemos los proyectos abajo, tenemos las ventanas de navegación para la creación de las diversas librerías que podríamos crear. Esas las podemos mover y adaptar a nuestro entorno de trabajo, como ya les había yo comentado. Estas se adaptan al entorno de trabajo del diseño y cada uno de nosotros podemos quitarlas, añadirlas, hacerlas más pequeñas, más grandes, de acuerdo a como nosotros queramos. En este caso tenemos una grip. Una grip nos permite dar el ancho de cada uno de los grips o de los cuadros que existen dentro de nuestro esquema de trabajo. Seleccionando el recuadro donde está la escuadra y el lápiz para comenzar a hacer nuestro diseño esquemático o nuestra librería esquemática. En este caso nosotros le daremos haremos un cuadro para nuestra primera librería. En este caso damos clic y después nos dirigimos al segundo punto, y para quitar el segundo cuadro damos escape y podemos jugar con las snap rate, que son los cuadros. Podemos dejarlo en 10, podemos darle un espacio de 5, que es la mitad del cuadro en grande, como podemos observar. Este se moverá a 5 grips o 5 cuadros, y nosotros podemos adaptarlo al tamaño que nosotros deseemos para poder así trabajarlo. Con el scroll de nuestro ratón o de nuestro mouse podemos hacerlo hacia adelante para hacerlo más grande, hacia atrás para hacerlo más pequeño. Como podemos observar, podemos sacar conectores de ahí mismo, de donde sacamos el cuadrito, y en este cuadro que podemos observar unos pequeños cuadritos, 4 cuadritos, es donde se va a conectar ya en el proyecto esquemático. Entonces lo vamos a rotar para que el número quede dentro y le vamos a dar un designator, y en este designator podemos poner el número de patitas. Es importante poner en el designator el número 0 porque para hacer las librerías PCB tendremos que colocar el designator de cada uno de ellos, porque se van a vincular tanto en esquemático como PCB, y al dar un designator 0 vamos a colocar que vamos a empezar desde 0 hasta número infinito que nosotros deseamos crear el componente, o el número de pat. Por eso es importante colocar bien el designator. El nombre del display puede ser cualquiera, ese lo va a tener solamente el componente a colocar, y puede variar, pueden ser números, letras, símbolos, etc. Como podemos observar, también lo podemos rotar, podemos poner diferentes números, letras, lo que nosotros deseemos, ¿no? Y por ejemplo aquí podemos poner un número más, cambiarlo a 0. Dando escape podemos soltar el componente, y aquí por ejemplo procedemos a acomodarlos. Ya que los tengamos, vamos a cambiar las variables, en este caso el designator. Como les digo, pueden ser números, letras. En este caso voy a poner el punto menos, y en el designator voy a dejar el 1 como tal. Lo podemos dejar visible o invisible el número de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. En este caso yo se los voy a quitar, bueno, no se los voy a quitar, lo voy a hacer invisible, que no sea perceptible a que se quede ahí fijo. Y como podemos observar, ya tenemos listo nuestro primer componente. Ya tenemos las patitas, los designators o los pads de conexión de cada una de nuestras librerías. Podemos alejarnos o acercarnos presionando el scroll, y acercándonos o alejándonos con el mouse. Podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo más pequeño seleccionando el componente y moviéndolo en el entorno de trabajo. Como podemos observar, podemos hacerlo más grande, más pequeño a medida que nosotros necesitemos, y asimismo podemos acomodar sus pads a nuestro entorno de trabajo o a nuestras necesidades. Como pueden observar, damos doble clic al componente y se nos va a abrir su designator. Le vamos a decir que es un conector, para esto le vamos a poner que es una bornera, o podemos ponerle cualquier tipo de conector o designator. En este caso yo le pondré una B y un signo de interrogación, y por default del comentario lo dejamos así. El símbolo de referencia de la librería es a qué pertenece, en este caso le pondré que es una bornera.
y ya que está lista, nada más le damos en OK y automáticamente se va a guardar. Podemos dejarlo invisible, visible, lo mismo que con la librería que hemos hecho. Como pueden observar, ya la tenemos lista. Para este caso le voy a dar una descripción. En este caso le diré que es un conector de batería o un conector externo, ¿no? Como podemos observar, ya está completamente añadido. Vamos a añadir un nuevo componente, le vamos a poner que es una compuerta 4011 y lo mismo, aquí necesitaremos crear nada más un componente y después este mismo componente crearlo y copiarlo y pegarlo. En este caso hacemos lo mismo, creamos un cuadro. En este cuadro nosotros le daremos las dimensiones. Como podemos observar, al momento de dar clic seleccionamos el otro punto donde queremos que termine y le damos escape para eliminar la segunda parte. En este caso vamos a ponerle patitas. En este caso de cada lado van a llevar 7 patitas o 7 pads y los colocaremos de forma designator. En este caso daremos doble clic y le pondremos en el nombre del display, le pondremos que va a empezar con la patita número 0 y el designator va a ser la patita número 1 o en este caso 0 para que se configure también con la librería PCB. Y damos doble clic, damos clic y podemos sacar nuevos componentes y así los iremos acomodando hasta lograr las patitas necesarias. En este caso las acomodamos y hacemos lo mismo con los anteriores, los podemos seleccionar y podemos mover. Lo mismo haremos con el entorno de trabajo de la pieza, en este caso la librería esquemática, podemos adaptarla y iremos quitando los nombres y colocándolos. En este caso los haremos todos invisibles y los designators llevarán el número, comenzará desde el número 0 hasta el número 13. Una vez que terminemos podemos reacomodar los pads y los pondremos dentro del componente que vamos a crear como librería. Una vez añadidos los pads podemos crear ya nuestra librería. En este caso nosotros debemos de darle nuestro diseño propio para así saber o identificar lo que estamos creando. En este caso es una compuerta. Como tal yo le pondré un identificador de donde comenzará la patita número 1 y así mismo tendré una referencia de cómo será la conexión tanto esquemática como en el diseño PCB. En este caso, al darle doble clic podemos cambiar los radios y como podemos observar los saltos que da el circulito son de medio grip o 0.5 grip o 5 grips. Entonces vamos a modificar esto para que nos deje cambiarlo o rotarlo acomodarlo en donde nosotros necesitemos. Daremos un grip de 1, seleccionaremos el eclipse que es nuestro circulito y ya lo pondremos y regresaremos al snap rate en número 5. Una vez creado todo nuestro componente, lo único que falta es poner un texto. Seleccionamos la herramienta texto, le ponemos el nombre, en este caso yo le pondré compuerta 4011 y la seleccionaré dentro del componente. Como les digo, para rotar los componentes se seleccionan el componente y se presiona la barra espaciadora. Seleccionamos todo el componente y le damos control C. Y en el momento que damos control C, damos clic en cualquier parte del documento, añadimos un nuevo componente, en este caso será la compuerta 4001. Damos clic en OK y se creará una nueva librería para realizar el esquemático. Presionamos control V y se nos aparecerá el componente que previamente habíamos copiado y ahora solo lo acomodamos y ya tendremos el componente. Editamos el texto que le habíamos puesto y le vamos a poner COM 4001 porque es la compuerta 01 y le damos en OK.
Asimismo añadimos otro componente, le damos nombre con puerta 4069 y hacemos lo mismo, control V, y nada más modificamos el texto. Una vez que tengamos hecho el texto, ya tendremos las 3 compuertas con el mismo diseño, nada más que con diferente texto de impresión y diferentes librerías. En este caso el designator lo vamos a poner como U, ya que el ser un integrado por nomenclatura lleva U, y el signo de interrogación para que este pueda ser modificado posteriormente en el archivo esquemático. Y la bornera llevará como B de bornera o conector. Ahora procederemos a guardar nuestro proyecto esquemático como librería para posteriormente incorporar a nuestro proyecto esquemático. Le damos en File, New y guardamos guardar como, y le vamos a dar un nombre a nuestra librería. En este caso cualquier nombre que nosotros le pongamos para identificarla sería lo correcto. En este caso le pondré placa entrenadora. Una vez guardado, regresamos a nuestro proyecto esquemático sin antes cerrar nuestra librería PCB. Para añadir nuestra librería PCB nos dirigiremos a la pestaña librerías y nos vamos a Libraries, a la pestaña Libraries, seleccionamos y allí vamos a buscar la pestaña que dice añadir nueva librería. La seleccionamos, buscamos nuestra librería, en este caso placa entrenadora, y una vez ya que la seleccionamos le damos close y ya la tendremos añadida completamente. Lo único que queda es sacar nuestros componentes. Con esto es clic derecho y lo arrastramos a nuestro entorno de trabajo. Así hacemos con todos los componentes que nosotros mismos creamos, y como vemos ya los tenemos completamente hechos con designador y nombre. Procedemos a moverlos dentro de nuestro entorno de trabajo en un espacio que no nos perjudique para comenzar nuestro desarrollo PCB. Como podemos observar, en las librerías podemos dejarlas fijas o dejar que se recorran y nada más dejar nuestra pestaña. En este caso usaremos la resistencia número 1, ya que es la que trabaja a 1/4 de watt y es necesaria para este proyecto. Damos clic en control C y las copiamos y le damos control V y seleccionamos la siguiente. Entonces se nos estarán creando diferentes resistencias. En este caso podremos poner el designator o el valor. En este caso le pondré R1, le damos OK. Lo mismo haremos con la resistencia número 2 y como ven ya están creadas. Seleccionamos nuevamente y daremos control C, control V y crearemos lo que son 10 resistencias, que son las que ocuparemos, y a cada una le daremos un designador, en este caso R1, R2, R3, así hasta R8, que son las que ocuparemos. Una vez seleccionadas, una vez que tengamos todo, seleccionamos control C, control V y pegamos nuevamente estas resistencias. En este caso son otro tipo de resistencias. En este caso pondremos en resistencia 3 tipos de resistencia, 8 y 8. En este caso la resistencia en este valor o en este designator llevarán 1.1, que serán las resistencias de 10 kilos, 10 kilo ohms, y el designator es 1.1. Lo mismo haremos con cada una de ellas. Les daremos un valor, un nombre, un designador, y con esto ya tendríamos listo las de resistencias de 1 kilo, de 10 kilos. Faltarían las resistencias de 330 o 220 ohms. En este caso, en las resistencias de 220 ohms tendremos el designador 2.1, ya que son las segundas resistencias que tendremos, y como tal podemos cambiar su nombre. Debemos de cambiar su nombre para evitar futuros errores en el PCB. Como pueden observar, ya tenemos listo lo que son los 3 tipos de resistencia que ocuparemos dentro del PCB, las de 1 kilo, las de 10 kilos, y procederemos a acomodar todos nuestros componentes y asimismo a duplicar el LED, que en este caso ocuparemos 8, en este caso puse 10.
así que eliminaremos a los 3 posteriormente y pondremos igualmente su designador, diodo 1, diodo 2, diodo 3 y así sucesivamente hasta completar los LEDs que necesitamos, los cuales son 8. Procedemos a acomodar todo para comenzar nuestro proyecto PCB una vez que tengamos todas las librerías esquemáticas. Procederemos a acomodar y a interconectar. En este caso buscaremos la mejor manera de reducir espacio, pero que se vea bien visiblemente y quede con un conectado muy llamativo hacia los ojos del espectador o a quien le vayamos a presentar nuestro diseño esquemático. Procederemos a conectar con las dos líneas, cada uno del dip switch conectaremos a uno para hacer la conexión de las resistencias y el dip switch, hacer los botones de control de lógica. Asimismo pondremos los tipos de arreglo que llevarán cada uno de ellos. Los acomodamos y ordenamos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. En este caso conectaremos las resistencias hacia tierra y posteriormente ya tendremos listo nuestra primera parte donde los circuitos estarán conectados. En este caso también conectaremos los headers, ya que al ser una placa entrenadora de compuertas electrónicas necesitaremos configurarlas de manera física con conectores macho o hembra, dependiendo del tipo de conectores que le coloquemos. En este caso ordenamos todos los componentes y para evitarnos los cableados como se podrían observar, vamos a usar la herramienta port o puerto inalámbrico. De esta forma nos evitaremos el tener que realizar un cableado muy excesivo y así evitar confusiones. De esta forma tendrá más fácil acceso. Pero al igual que estos conectores inalámbricos o conectores de etiqueta, tienen que llevar un designador, tienen que llevar un nombre específico, porque ese designador, para posteriormente colocar otro igual o un paralelo de ese, tiene que llevar el mismo nombre con los mismos detalles. Entonces es importante colocar qué es lo que va a conectar. En este caso yo usaré lo que son números específicos, que son los que me identifican, ¿no? Igual procederemos a cada uno de los headers que van conectados a estas compuertas, procedemos a colocar las etiquetas, y estas etiquetas, como les digo, nos darán las conexiones y de forma inalámbrica y ya sin necesidad de conectarlos físicamente con cables. Esto es muy importante, ya que si nos confundimos en un número, en un designador que nosotros le demos a la etiqueta, esta no estará conectada a nada o no tendrá una conexión, digamos que válida. Entonces aquí pondremos, yo en este caso pondré 1.1 y así sucesivamente hasta el puerto número 13. En este caso lo pondremos así, y asimismo en los dos conectores headers, a donde van a ir conectados para posteriormente realizar las pruebas necesarias físicas. Al ya tener nuestro diseño PCB de forma física y manipulable en nuestras manos, esto lo haremos por medio de conexión de cables, y con esto ya nos evitaremos de problemas a la hora de interconectar en un proyecto PCB. Cabe destacar que, como les digo, los nombres o los números, en este caso los nombres de las etiquetas deben de concordar. Si pueden observar, de este lado del conector del integrado U1 y del conector P2 y P3 tienen las mismas etiquetas, los mismos nombres. Entonces esto quiere decir que van conectados a esos puertos. Lo mismo procederemos a realizar con los siguientes componentes, o en este caso los siguientes integrados U2 y U3 junto con sus conectores, U2 con P4 y P5, U3 con P6 y P7. De esta forma estarán conectados y el esquemático quedará más presentable, y el diagrama físico que haremos en el documento PCB quedará más profesional,
En este caso conectaremos lo que son las tierras de las resistencias de 1 kilo a positivo, que es VCC. Como pueden observar, en cada uno de los integrados U1, U2 y U3 vienen conectados a lo que son las tierras por medio de etiquetas. Las mismas etiquetas vienen conectadas con las tierras. Podemos observar en nuestra barra que tenemos las tierras y tenemos los positivos. En este caso los podemos conectar de forma fácil, ¿no? Y podemos hacer un diseño más profesional y más adecuado a lo que se nos viene en el PCB. De esta manera lo hacemos más profesionalmente y no ocupamos tanto espacio de cables. Imagínense cuántos cables tendríamos que realizar para poder hacer la conexión en cada uno de ellos. Es muy complicado, ¿no? Y si tenemos más componentes, lo mismo se tendría que hacer, ¿no? Con esto nos ahorramos diferentes etiquetas, nos ahorramos diferentes cables y podemos hacer una conexión más rápida. En este caso ya estaremos acomodando tanto los LEDs como sus resistencias, los acomodamos a una manera que mejor nos convenga para así tener una presentación más profesional. En este caso, como son resistencias y van conectadas una tras otra, esta es la manera más fácil. Después todas las conexiones irían a un header en la cual tendremos que realizar las pruebas de cada una de las compuertas. Estas compuertas ya las tendremos de manera física. Lo mismo haremos con el regulador de voltaje y la entrada de voltaje, en este caso la bornera. Colocamos el puerto de alimentación, que es donde va a ir la etiqueta. En este caso le pondré in voltaje o volt o volta, y esta ya indicará a dónde va. Como podemos observar, ya nada más colocamos que esa va a VCC y ponemos sus tierras y ya estaremos completando nuestro diagrama esquemático completo. Una vez que hayamos terminado, procedemos a guardar nuestro archivo y podemos ver que cambia de color, al igual que nuestro proyecto de placa entrenadora. Al momento de terminarlo le damos en salvar proyecto, y una vez que tengamos salvado el proyecto ya lo podemos compilar y posteriormente ya lo podremos pasar al diagrama PCB, que sería el segundo video o el segundo capítulo de Altium Designer, diseño profesional. Una vez guardado, nos iremos a la pestaña Place y nos vamos a Text String y colocamos nuestro texto en nuestro recuadro que nos da por default el esquemático. En este caso tenemos el título le pondremos esquemático placa entrenadora, y asimismo tenemos un número, una revisión y donde se va a guardar el archivo y la fecha en la que se está realizando el proyecto, ¿no? Y una vez ya guardada, nos vamos a Place y nuevamente sacamos nuestro string o nuestra cadena de caracteres de texto y podemos hacerlo sin ningún problema. Una vez guardado nuestro archivo, ya lo tendremos completamente listo y funcional para posteriormente llevarlo a cabo en el diagrama PCB. En el próximo capítulo ya les enseñaré cómo hacer la conexión, las librerías PCB y también la utilización de .step en conexión de librerías con SolidWorks y Altium Designer. Si te gustó el video, suscríbete, regálame una suscripción y activa la campanita de notificaciones para que te notifique sobre el siguiente video, que es diagrama PCB, placa entrenadora. Como podemos observar, en el diagrama PCB no tenemos absolutamente, en nuestra librería que creamos no tendremos creado ningún diseño PCB sobre este sistema. Entonces lo que procederemos a hacer en el siguiente video es crear nuestro diseño, nuestras librerías PCB e incluirlas también en el diagrama esquemático para que posteriormente tengamos una mejor idea y una mejor visualización en forma profesional. Gracias por verme, mi nombre es Daniel y nos vemos en la próxima.